estamos conversando con Francisco Ramírez, abogado especialista en Derecho Público, acerca de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, un tema bastante interesante porque quizás es la única amenaza latente de tercera guerra mundial. Ya lo había dicho Rusia, sería una catástrofe, una guerra entre estos dos países. Lo dijo Mike Pompeo en la última declaración sobre la situación o las tensiones. Sería terrible una guerra con Irán, mucho peor que con Irak, porque no estamos hablando de las mismas potencias, no estamos hablando de la misma realidad económica, de la misma fuerza, estamos hablando de un país con una carrera nuclear avanzada, que está siendo sancionada por los Estados Unidos al levantarse una mesa de negociación que se había establecido en el año 2015 entre Barack Obama y Hassan Rouhani, ambos presidentes muy abiertos en el ámbito diplomático. Hassan Rouhani, desde la salida de Mahmoud Ahmadinejad, abre el espectro diplomático y dice: me voy a sentar con los Estados Unidos. Barack Obama, muy distinto a la tendencia republicana, dice: me voy a sentar con Irán. Y esa apertura diplomática hizo que se estableciera una mesa de negociación en presencia de organismos internacionales y de un factor fundamental: Francia, Reino Unido y Alemania. 3 países europeos, 2 de ellos miembros permanentes y uno quien maneja la economía europea en su totalidad. ¿Por qué hoy Europa está preocupada por las tensiones de Estados Unidos e Irán? Bueno, en primer lugar, como tú bien lo dices, la catástrofe desde el punto de vista humanitario sería impensable, creo que es difícil de imaginar. Además hay que tomar en consideración una cosa muy importante. A diferencia de lo que sucedía con Irak, en donde se trataba de un dictador que podía tener caso de Saddam Hussein, algunas cercanías con lo que venía siendo el resultado posterior de la caída de la Unión Soviética. Irán sí tiene hoy respaldo importante del eje antiamericano, por decirlo de alguna forma. Además no es Mahmoud Ahmadinejad, un tipo que tenía bastante rechazo. Correcto. Inclusive dentro del Medio Oriente lo consideraban radical. Hassan Rouhani más bien fue un pacifista y tiene bastante simpatía inclusive dentro de su territorio. Sí, señor. Fue un cambio importante porque a ellos se les ha dado a llamar como el grupo moderado dentro de Irán, y asumieron el poder con la promesa de que trabajarían en pro de garantizar estabilidad económica y estabilidad política, y de esa forma promover el progreso de Irán como nación. Volvemos al caso de la Unión Europea, ¿te parece? Correcto. Entonces, bueno, en ese sentido tienes el tema humanitario y los riesgos que existen de que ante un conflicto en ese escenario, un conflicto además que tiene un componente nuclear importante, porque después de todo, la argumentación de Estados Unidos para removerse, para quitarse de la presencia en el acuerdo y para de alguna forma llegar a este punto en el que estamos hoy, es que Irán sigue produciendo armas nucleares y sigue produciendo misiles balísticos capaces de mover armas nucleares. Eso es lo que dice Estados Unidos, a pesar de que Irán lo niega. Entonces, sería una guerra que no estoy seguro de que ningún país haya visto hasta este momento. En segundo lugar, está el hecho del impacto económico que esto tendría en el comercio para toda la comunidad europea. La comunidad europea está apenas recuperándose de la crisis económica que vio su peor momento con la crisis de Grecia, y todavía existen indicadores de debilidad, sobre todo en el sur de Europa, en España, en Italia, todavía en Grecia, que demuestran vulnerabilidad económica. Además, existe la posibilidad y el temor, que en mi opinión es bastante plausible, de que un conflicto en el Medio Oriente empuje más refugiados hacia las costas europeas, lo cual tendría además, como desde un punto de vista político, la posibilidad de darle más fuerza a los argumentos de los grupos de la extrema derecha europea, los anti-europeístas, como se han dado a conocer, de Marine Le Pen en Francia y de la AfD en Alemania, Movimiento 5 Estrellas en Italia. Entonces, digamos, tanto de un punto de vista económico como de un punto de vista humanitario, como desde un punto de vista político y de viabilidad del proyecto europeo,
conflicto en Irán definitivamente es una amenaza importante a Europa, que después de todo está conectada solo a través del Mediterráneo y del canal más importante que conecta Eurasia con el Mediterráneo y el resto de Europa. Además, esto supondría la incorporación, la primera oportunidad en la que China participe desde un punto de vista ya no solo comercial, sino también militar, incluso más que Rusia, a pesar de que Rusia es muchísimo más abierto y vociferante en sus posiciones. Entonces, genera conflicto en un conflicto o genera una profundización en un conflicto que ya está latente en cuanto a la presencia de espionaje chino en Europa, en cuanto a la presencia de todavía Rusia en Crimea y Francisco, Ucrania. Sí. Hemos hecho un recorrido interesante. Pasamos por el Medio Oriente, tocamos a Latinoamérica, pasamos por el Medio Oriente, nos fuimos a Europa. Pero hay un jugador en este ajedrez llamado Rusia que ha tenido una participación fundamental. Porque ante la reunión entre Mike Pompeo y Sergei Lavrov en Moscú, Sergei Lavrov jamás marcó una posición tajante en defensa de Irán. Y esto puede tener una lectura interesantísima para Irán respecto a la posición rusa. Rusia solamente ha dicho sería una catástrofe, una guerra entre ambas naciones. Pero ¿por qué no marcar una posición un poco más dura en el caso? Yo creo que la diplomacia rusa está clara de que este es un conflicto que necesita ser desescalado y no escalado. Si Rusia tomara una posición muy firme o muy envalentonada a favor de Irán, podría terminar inspirando posiciones más guerreristas por parte de sectores dentro de los Estados Unidos. De hecho, en este momento, tanto Rusia como Irán sostienen que el presidente Trump no está en una posición en la que quiera promover la guerra, sino que se trata de algunas personas en su entorno, entre ellas el mismo Mike Pompeo y John Bolton, quienes estarían diciendo es necesario un conflicto armado. Bien. Trump dice que no. Y en este sentido es posible, claro, decir exactamente cuál es el motivo por el que la diplomacia rusa hace o deja de hacer cualquier cosa nos llevaría al mundo de la elucubración. Pero es posible que si Rusia trata de forzar una posición que se convierta más bipolar, como hasta ahora lo ha venido haciendo en muchos aspectos, considere que termine generando condiciones peores para el enfriamiento de este conflicto en este momento. Bien, nosotros tenemos que hacer un corte. En la próxima parte vamos a seguir conversando con Francisco Ramírez, abogado, especialista en Derecho Público. Vamos a hablar un poco sobre las declaraciones de Mike Pompeo, porque a pesar de que dice que quizás sea él, junto a John Bolton, los que tienen el deseo de un conflicto con Irán, ha dicho que no en ningún momento existe la necesidad de una guerra con Irán, pero que las sanciones son pertinentes. Y vamos a estudiar por qué serían pertinentes estas sanciones. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Brújula Internacional.